Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy bien, pues muy buenas noches a todos y vamos a checar en donde nos habíamos quedado, ¿sale? Empezamos a trabajar con respecto a el mercado de capitales, entenderlo como el mercado en su totalidad y hablar de un concepto que se llama la línea de mercado. Entonces, veíamos que una primera intención es entender un concepto importante y diferenciarlo de otro con el que normalmente hemos trabajado, particularmente el concepto de rendimiento, ¿sale? Y decíamos que cuando hablábamos de un rendimiento, estoy hablando de un concepto que es posterior a un resultado, ¿sale? Entonces, yo no puedo saber el rendimiento que voy a tener en una inversión en este momento. Para poderlo saber, primero tienen que o haberse terminado la inversión y una vez que ya estoy parado en la fecha futura, sabré entonces cuál es el rendimiento que la, ¿cómo se llama? Que la inversión me está representando. Entonces, aquí lo que tenemos es el interés, es la perspectiva que yo puedo saber a priori, es decir, antes de que ocurran las cosas. Entonces, por ejemplo, con lo que hemos estado trabajando en este momento, o hasta este momento, yo te diría, cuando hablo de un bono, pues yo conozco los intereses que voy a recibir, que me van a pagar y que eventualmente se convertirán como rendimiento al vencimiento, ¿recuerdas? O sea, yo el día de hoy lo que conozco del bono van a ser los intereses y como se supone que a fuerza me los van a pagar y que las cosas van a liquidarse de acuerdo a lo esperado, pues esos intereses se pueden interpretar como rendimiento, pero realmente no se va a llamar rendimiento sino hasta que venza la inversión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo hablo de acciones y hablo de una acción que el día de hoy compro en 100 pesos y que el día de mañana, bueno, y que mañana reviso nuevamente los precios y resulta que está en 110, entonces lo que me está diciendo es que ya generé ahí un rendimiento del 10%, ¿ok? Pero yo no puedo saber el día que compré la acción cuál es el rendimiento que voy a tener. Para poder ver el rendimiento, tengo que llegar a una fecha futura y entonces en esa fecha futura voy a poder determinar cuál es la ganancia que voy a tener. ¿Sale? Ahora, Esta conferencia comenzará a grabarse. ok, entonces también decíamos que cuando hablamos normalmente de los rendimientos que puede generar una inversión, sobre todo en acciones, pues por lo general vamos a hablar de los dividendos que nos va a pagar la acción o también de las ganancias de capital que se generan alrededor de la misma, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo te decía, si hablamos de una empresa que te pague un dividendo de 1.85 por acción y yo tengo 100 acciones, entonces me estaría ganando 185 pesos. Ah, y luego también, probablemente el precio en el que yo compré la acción es diferente al precio en el que yo le estaba vendiendo. Entonces ahí teníamos, por ejemplo, pensar en una acción que yo compré a un precio de 37 y que el día de hoy vale 40.33. Entonces, 40.33 menos 37 nos da 3.33 y lo multiplico por cada una de las 100 acciones y me representa una ganancia de 333. Juntando a ambas, tendré un rendimiento de 518. ¿Qué significa esto? Pues bueno, comprar las 100 acciones originalmente representaba un costo de 3.700 y por esos 3.700 yo estoy generando una ganancia de 518 y el valor de lo que tengo invertido en total sumarían 4.218. ¿Sale? Entonces, al final, la idea es que los rendimientos van a ser algo que yo solamente puedo visualizar hasta después de que está ocurriendo un cambio en el precio. ¿Ok? Entonces, vamos a trabajar justamente con información un tanto histórica, la cual nos va a servir justamente para poder entender más detalles acerca de la forma en la que están evolucionando los precios.
¿Sale? Entonces me voy a meter a Yahoo Finance, te invito a que tú también lo hagas. Y por aquí vamos a trabajar con algunos valores. ¿Sale? Vamos a meternos, por ejemplo, a buscar alguna acción. Por ejemplo, vamos a buscar estas que nos pone aquí como las acciones más populares o las acciones más activas. ¿Sale? Las acciones más populares serán aquellas que más gente está queriendo entrar porque se familiariza con las empresas. ¿Sale? Mientras que, por ejemplo, las acciones más activas tienen que ver con aquellas en donde efectivamente la gente está haciendo más cosas, aunque no sean las más conocidas o las más populares en ese sentido. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, pensemos en una que sea tanto popular como activa en este momento. Y si te fijas de las listas de los valores que fueron los más activos en la jornada de hoy, tenemos General Electric o Apple, por ejemplo. Entonces vamos a ver quizá Apple. ¿Ok? Te invito a que de hecho vayas siguiendo conmigo el desarrollo de esta actividad para que tú también tengas la manera de ir haciendo los cálculos que vamos a realizar el día de hoy. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a estar trabajando el día de hoy, justamente para analizar esta parte de los rendimientos, va a ser en esta sección que se llama datos históricas. ¿Ok? Muy probablemente tú ya la trabajaste porque en materias como software actuarial ya se te pidió algo de contexto con estos temas. Porque al fin y al cabo, pues a lo mejor tú ya programaste algunas cositas respecto a cómo se calculan los rendimientos, etcétera. ¿Sale? Entonces, aquí lo que tengo es en cada uno de los días de cotización, o sea, 14 de noviembre, es decir, el día de hoy, 13, que fue el martes, o el 12, que fue el lunes, aquí tenemos los precios que se fueron registrando. ¿Sale? Aquí tengo 11 fue domingo, 10 fue sábado, y el 9 fue viernes, 8 fue jueves. Aquí se repite el 8 porque el jueves, de hecho, hubo un pago de dividendos en esta empresa. ¿Sí? 7 miércoles, 6 martes, 5 lunes, 4 3 sábado, domingo, 2 1 y así me voy hacia atrás. ¿Te das cuenta? Ahora, ah, esta información que se me está entregando aquí me da para cada día 4 niveles de precio. El primero, que se llama Open, es el primero de los precios que se experimentaron durante el día. El segundo es uno que se llama High, que es el precio máximo que se experimentó durante el día. El siguiente se llama Low, o el precio mínimo que se experimenta durante el día. Y por último, el precio de cierre. Este precio de cierre puede tener diferentes interpretaciones, pero aquí el precio de cierre fue el último de los precios que se experimentó en un día en particular. ¿Sale? Diferentes bolsas expresan diferentes precios de cierre. ¿Ok? Am, entonces vamos a ver a qué me refiero con esto. Por ejemplo, ahorita los mercados accionarios están cerrados. Pero esto que te tengo aquí es una gráfica de un mercado que está abierto 24 horas, que es el mercado Forex, el mercado de divisas. Ese está cotizando 24 horas, 7 días a la semana. Bueno, 5 días a la semana. Desde el domingo a las 4 de la tarde empieza tiempo de nosotros de aquí de México, hasta el viernes a las 4 de la tarde es cotización continua. ¿Sale? Entonces, te voy a poner aquí, por ejemplo, algo como muy similar a lo que verías, que son las líneas de precios. ¿Ok? Voy a poner, por ejemplo, esto que estamos viendo aquí son los precios que se van viendo al final de cada minuto.
¿Sí? Entonces, al final de cada minuto voy viendo que los precios de pronto suben, de pronto bajan, de pronto cambian. ¿Sale? Ahorita es un momento de cierta estabilidad, de no demasiados cambios. Sin embargo, podemos quedarnos más o menos atentos y nos daremos cuenta que los precios están cambiando, que los precios están haciendo cosas diferentes. Entonces, aquí, por ejemplo, cada uno de los puntos de esta gráfica que voy viendo es un distinto nivel de precio. Por ejemplo, ah, en esta hora que fue del 14 de noviembre a las 16:40 horas, o sea, 4:40, estaríamos viendo que el precio estaba en 0.7232, es decir, un dólar australiano costaba 0.7232 dólares americanos. ¿Sí? Ah, Estuvieron algunos cambios más o menos pequeños. Y luego, por ejemplo, en esta hora del día se dio un anuncio de cambio de empleo, creo que fue, supongo que debió haber sido en Australia, no estoy seguro de dónde, pero nota que aquí hubo una variación de precios y el precio de los niveles que estábamos de 72.34 subió a 72.69. ¿Sí? Entonces lo que va pasando es esta línea, lo que me va diciendo es en dónde está el nivel de precios. Y si te fijas, ahorita en lo que he estado hablando, aquí al final de la gráfica, los precios han estado cambiando. ¿Sí? Y es que continuamente el precio está subiendo, está bajando, está subiendo, está bajando. Ajá, mira cómo se está moviendo ahí. Espero que lo hayas notado. Y entonces lo que va a pasar es que a lo largo de un intervalo de tiempo va a haber muchos cambios. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a sintetizar esos cambios en 4 niveles de precio, como lo que se te presenta aquí. Va a ser el primero de un intervalo de tiempo, el último de ese intervalo de tiempo, el más grande y el más pequeño. Normalmente esta información es la que nos es útil para representar datos. ¿Sale? Ahora, si yo me voy aquí a esta sección que dice gráfico, justamente aquí el gráfico nos va representando estos niveles. ¿Sí? Si te vas dando cuenta, voy viendo en diferentes fechas, eje horizontal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en esta fecha, el 8, perdón, el 2 de septiembre del 2018. El 2 de septiembre del 2018 abrió esta empresa, y si te fijas en el recuadrito que está del lado izquierdo, abrió en 200.58. Ese es el precio de la acción de Apple. A lo largo de este día, el precio más alto fue de 208.38, el precio más bajo fue de 200.35 y el último fue 207. Si te fijas, por ejemplo, en lo que pasó el día de hoy, vemos 193.90 como el primero, 194.98 como el más alto, 185.93 como el precio más bajo y 186.80 como el último de los precios. Ajá. Nota cómo esos 4 niveles son consistentes con los 4 niveles que vemos en esa tablita. Ajá. Ahora bien, regresando a este gráfico, esta gráfica lo que me representa son, o como se llama esta gráfica, es una gráfica de precios de cierre. ¿Sale? Entonces lo que voy a hacer aquí es voy a copiar esto y lo voy a ir guardando esto que te he estado contando en las diapositivas. ¿Sale? Y entonces a esta gráfica le vamos a llamar gráfica de precios de cierre. ¿Por qué? Porque lo único que yo veo, lo único que yo veo registrado es el último de los precios que estuvo vigente en cada uno de los días. ¿Sale? Aquí el último precio pues fue el de 186.80 que habíamos visto en la tabla. Entonces, lo que se está haciendo es, se representan los puntos, por ejemplo, como lo que te voy a hacer aquí,
Y la gráfica de cierre lo que va a estar haciendo es unir esos puntos a través de una línea. ¿Sale? Entonces, la ventaja de este gráfico es que es muy simple y me da una noción de por dónde se están moviendo las cosas y hacia dónde se estarían dirigiendo aproximadamente. ¿Sale? Ahora bien, simultánea a esta gráfica de precios de cierre, yo puedo tener otras representaciones con las cuales grafico la información que se me presenta. ¿Sale? Y particularmente, eh, uno de los más utilizados es una representación que se llama de velas japonesas. ¿Sale? Entonces, por aquí voy a poner mi cursor en esta, por ejemplo, que si lo puedes percibir es una cajita que se ve de color verde. ¿Sí? La de el 17 de agosto del 2018. ¿Sale? Entonces voy a capturar esta pantalla y del mismo modo voy a ir guardando la información. ¿Sale? Entonces, este otro se llama gráfico de velas japonesas. Y entonces, te explico un poquito qué representa. Notarás que hay dos tipos de representaciones o dos tipos de velas. Las velas que son de color verde y las velas que son de color rojo. Una vela que es de color verde, por ejemplo, las velas en general se van a ver como lo que te estoy dibujando aquí. ¿Sale? Entonces, primero pensemos en las velas que son de color verde y posteriormente hablaremos de las velas que son de color rojo. Esta gráfica está representando los 4 niveles de precios que vimos en el nivel de precio histórico. Es decir, el precio de apertura, open, el precio máximo, que es el high, el precio mínimo, que es el low, y el precio de cierre, que es el close. ¿Sale? Aquí la traducción, como que no soy gran fan de que diga abrir al alza, a la baja o eso. ¿Sí? Es el precio más alto, el precio, perdón, el primer precio, open, el precio más alto, high, el precio más bajo, low, y el último precio, close. Entonces, cuando yo tengo una vela verde o una vela roja, lo que se está representando es la altura de esos 4 niveles de precio. Es decir, si la gráfica es verde, quiere decir que la vela desde el inicio hasta el final aumentó su valor. Es decir, una vela que es verde me va a representar aquí en este nivel de abajo de la cajita es el precio de apertura. Mientras que el precio de arriba de la cajita es el precio de cierre. En el caso de una vela roja, empieza o abre en un nivel más alto y cierra en un nivel más bajo. Entonces el color te dice cuál es cuál. Si te fijas, la cajita empieza en una parte y termina en otra parte, ¿sí? Y lo único que me haría pensar que la apertura está aquí abajo y el cierre arriba, o la apertura arriba y el cierre abajo, es el color de la vela. Adicional a ello, quiero que notes que hay unos palitos que le están saliendo. Estos palitos te indican hasta dónde llega el nivel máximo y hasta dónde llega el nivel mínimo de lo que se experimentó durante esta vela. Independientemente si la vela es verde o la vela es roja, el máximo siempre está arriba y el mínimo siempre es el pabilo de abajo. ¿Sale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno,
Si un día en particular yo veo un comportamiento como este estilo, digamos, el día empieza aquí, 0 horas, y termina aquí, 24 horas, probablemente en un día yo vea movimientos como esto, que te estoy representando aquí, por ejemplo. ¿Sale? Imagínate que el precio estuvo variando en estos rangos. Entonces, lo que hacen las velas japonesas es, para que yo no tenga que conservar toda esta información y recordar todos los niveles por donde se estuvo moviendo el precio, lo que voy a hacer es simplificar un poco la información que estoy representando. Y entonces, lo que pasa es lo siguiente. Este nivel amarillo me dice dónde fue la apertura, el primero de los precios, mientras que este nivel naranja me está diciendo en dónde está el último. ¿Sale? Entonces, entre el nivel amarillo y el nivel naranja, yo puedo construir el cuerpo de mi vela. ¿Sí? El cuerpo de mi vela va desde el nivel naranja hasta el nivel amarillo. ¿Ok? Empezó abajo y terminó arriba. Como empieza abajo y termina para arriba, quiere decir que el precio subió. Entonces, la vela va a ser una vela de color verde. ¿Sí? Posteriormente me doy cuenta de que el nivel más bajo es aquí, el nivel rojo donde estoy trazando. Entonces, lo que le va a pasar a la vela es que tiene que alcanzar hasta este lugar. Y lo que hace es, lo alcanza justamente con un pabilo. Por eso se llama vela, es como si fuera una mecha. ¿Ok? Y por último, vamos a pensar en que este segmento morado, ¿sí? Fue el precio máximo, ¿sí? El rojo era el mínimo. Y entonces, lo que hace la vela es alcanzar hasta este nivel, ¿sí? Entonces, en lugar de tener toda la representación que tengo del lado izquierdo, lo que voy a estar haciendo es tener una representación a través de una sola vela que represente todos los movimientos de lo que ocurrió del lado izquierdo. ¿Sí? Si por el contrario yo tuviera un movimiento en donde, por ejemplo, yo tengo desde las 0 horas hasta las 24 horas y tengo variaciones en el precio que hagan algo, no sé, por ejemplo, de este estilo, empiezo por acá, está moviéndose, sube, 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 baja, baja, sube, baja, sube, baja, 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 algo así, ¿sí? La representación de esto, ¿cómo sería? Me doy cuenta de el primero de los niveles, me doy cuenta del último de los niveles, vamos a hacerlo un poquito más angosto, ahí está, ¿sale? Me doy cuenta de el nivel más bajo, que está muy pegadito a este, y el nivel más alto, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurrió aquí? Nuevamente, quiero que te des cuenta que este fue el open, este fue el close, aquí abajo está el mínimo y aquí arriba está el máximo. Entonces, como abrió en un precio que es más alto que en el que cerró, esta vela es roja, es bajista, ¿sí? Y como de hecho subió mucho para después caer, está teniendo una mecha superior muy grande, ¿sí? Entonces las cajitas te representan la información de manera simultánea. Te está diciendo dónde empieza, dónde termina, hasta dónde llegó como punto más alto y hasta dónde llegó como punto más bajo. De tal suerte que si yo regreso como a este gráfico, me puedo empezar a dar cuenta de cosas que estuvieron ocurriendo. ¿Sale? Lo voy a ver en internet para que pueda hacer un poco de zoom.
¿Sale? Entonces, por ejemplo, en esta vela que es roja, en donde estoy posicionado, quiero que te des cuenta cómo el precio de apertura fue de 225.46. Entonces, estoy hablando de la tapa de arriba de la vela, o sea, la línea horizontal en donde empieza la cajita. Y el precio de cierre es de 216.36. Es decir, que como estoy en una vela roja, es la parte de abajo de esa cajita. ¿Correcto? Ahora, me separo un poquito y me doy cuenta que esta caja tiene un poquito de mecha aquí arriba. Es decir, nota cuando veo la tabla de precios que me está hablando de un precio máximo de 226.35, o sea, poquitito menos de $1 por arriba del precio de apertura. Y el precio de cierre y el precio mínimo están prácticamente pegados, o sea, algo así como 29 centavos, no, perdón, 31 centavos de diferencia entre ellos. Por eso es que se ve tan pequeñita las mechas. Nota, por ejemplo, esta otra vela, la del 11 de octubre del 2018, y se ve prácticamente una cajita muy pequeña con mechas o rayas muy grandes. Y si te fijas, aquí qué pasó. El precio de abrir y el precio de cerrar están prácticamente pegados, 2.1452 y 2.1445, están muy juntos. Por eso es que el cuerpo de la vela se ve muy pequeño. Sin embargo, cerró por debajo de donde abrió, entonces por eso es rojo. Y ahora fíjate cómo de 2.14 a 2.19, que fue el máximo, hay una separación importante. Por eso es que la mecha es grande. Mientras que en el caso de la mecha inferior, de 2.14 a 2.12 hay una separación que no es tan grande, pero sí es notoria, y efectivamente se ve una mecha inferior, pues claramente notoria. ¿Sí? La ventaja de tener esta línea contra la línea de cierre, quiero que veas cómo se ve el cambio cuando hago justo el movimiento de esta a la de cierre. ¿Sí? De hecho, voy a ver si de alguna forma puedo superponer las dos de manera pues simultánea. Ya sé qué voy a hacer. Lo voy a poner aquí y le voy a agregar. Sí, esa fue una buena idea. Nota cómo esta línea morada va por el mismo camino de la línea azul que teníamos dibujada. ¿Sí? Fíjate solo en la línea morada y efectivamente esta va en el camino de la línea azul. ¿Ok? Entonces, aquí son velas japonesas contra línea de cierre. ¿Ok? Entonces, quiero que notes un poco qué es lo que pasa. Nota que la línea de cierre es más sencilla que las velas japonesas. Sin embargo, las velas japonesas me aportan una mayor cantidad de información. Por ejemplo, nota lo que está ocurriendo aquí donde te estoy circulando. Si yo me fijo solo en el cierre, el único punto que tomo en cuenta es aquí donde te estoy tachando esta cruz. ¿Sí? Sin embargo, en este día en particular, los precios tuvieron mucho movimiento. Se empezaron en este nivel de aquí arriba, subieron un poquito y en el transcurso del día estuvieron subiendo y bajando, hasta que terminaron aquí. ¿Sí? Vamos a verlo como por separado. O sea, si yo, por ejemplo, noto una vela como la que se estaba viendo, que era una vela roja, que era una cosa más o menos de este estilo,
Significa que lo que yo podría estar esperando es que probablemente a lo largo del día los precios hayan hecho algo como de este estilo. O sea, estoy hablando que el precio empezó por aquí y que luego terminó por acá. ¿Sale? Estoy hablando de que el nivel máximo que alcanzó es esta línea punteada que estoy dibujando y que el nivel mínimo pues estuvo muy cercano del nivel de cierre. Entonces, pues prácticamente cerró en el mínimo o se le llama que cierra en el mínimo. Entonces, fíjate, lo que estaría pasando es, bueno, partió aquí, terminó aquí. Eso quiere decir que en el Inter pudieron haber pasado muchas cosas como esto. ¿Sale? Esto que te estoy dibujando es un posible camino de lo que le pasó al precio. ¿Estamos de acuerdo? Otro posible camino es, por ejemplo, que subiera y que en automático bajara. Ese es un camino muy simplista, pero también, si esto fue lo que ocurrió, así es como se hubiera visto la vela en la que terminé. Ajá, o a lo mejor hizo una cosa así, ¿no? Por decir algo. Entonces, nota que hay muchos caminos posibles que pudiera haber seguido el precio para que termináramos con la vela que al final estamos viendo. El punto es, pues yo me quedo con algo de información representativa, de tal suerte que pues conservo esos detalles. Pero el problema es que cuando yo lo hago con línea de cierre, solamente me fijo en el último punto. Entonces, de todo esto que estoy viendo aquí, solamente conservo esta pieza de información. Y entonces, cuando lo quiero trabajar, pues resulta que hay detalles que dejo de ver. Por ejemplo, aquí el detalle que dejo de ver es que llegó hasta este nivel. Pareciera que en automático nada más se cayó. Sin embargo, o sea, en algún punto subió este nivel. O más importante, por ejemplo, fíjate en este otro momento que tenemos de este lado. Nota por dónde viene la línea de cierres. O sea, la línea de cierres viene por aquí, por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Sale? Tu línea de cierres llegó hasta este nivel máximo. Bueno, hasta este nivel mínimo. Sin embargo, el precio en algún momento durante este día llegó a estar tan abajo como esto. ¿Sí? Entonces, cuando yo me fijo solamente en la línea de cierres, pierdo información de esos detalles. ¿Por qué? Porque resulta que este nivel de precios mínimo que llego a ver en la vela japonesa puede ser un nivel importante y algo que vale la pena tener presente, porque quiere decir que si el precio bajó hasta ahí y luego subió, probablemente la gente no quiere que valga más barato que esto. ¿Sí? No hay gente que esté dispuesta a vender a un precio más barato que el este, y entonces empieza a haber un empuje de precios hacia arriba. ¿Correcto? Entonces, esta forma de representar información, lo que nos está permitiendo es ir viendo la manera en la que evolucionan los precios. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo lo que necesito es voy ahora sí a tomar los datos históricos y voy a tomar un horizonte de tiempo. Por ejemplo, voy a tomar un año de información. Nota que aquí tienes un día, 5 días, 3 meses, 6 meses. Yo lo que voy a hacer es un año de información. Eso quiere decir que voy a tomar desde el 14 de noviembre del 2017 al 14 de noviembre del 2018. Le pongo listo, quiero los precios históricos de manera diaria, puede ser semanal o mensual. O sea, voy a querer todos los días y le pido que me haga que me aplique esto, es decir, que efectivamente cargue estos datos como lo que yo quiero. Ahora, aquí puedo tener algo de los datos, ¿sale? Y lo que voy a hacer es, voy a darle clic a esta parte que dice descargar datos. Me descarga un archivo CSV. CSV significa coma separated values. Entonces, yo al abrir este archivo, me doy cuenta que me está dando todos los detalles respecto a los precios de apertura, máximo, mínimo, cierre, cierre ajustado y volumen de esta, ¿cómo se llama? De esta acción. Ahora, mucho cuidado.
Si notas la advertencia, cuando yo lo abro en Excel me dice, oye, toma en cuenta que este libro pues tiene un formato extraño, el formato CSV. Es un formato de almacenamiento de información. Si recuerdas, en Software Actuarial 3 se te habló de cómo trabajar con esta clase de archivos. Entonces, Excel lo puede abrir y lo puede procesar, sin embargo, lo está adaptando para que pueda trabajarse con una hoja de cálculo. Yo necesitaría guardarlo como una hoja de cálculo, guardar como, para que todos los cambios que yo le haga a este puedan funcionar. Entonces, si yo le pongo libro de Excel, lo puedo guardar y en automático ya queda guardada esta información dentro de las celdas y no como el archivo separado por comas. ¿Por qué? Porque un archivo separado por comas es textualmente un archivo de un bloc de notas, ¿sale? De hecho, si te fijas, este CSV, archivo de valores que descargué, lo puedo abrir con un bloc de notas y justamente la información que yo tengo aquí es la que se está viendo. Nota los encabezados. Date, Open, High, Low, Close, precio ajustado y volumen. Y luego empieza 2017, 11, 14. ¿Ya viste? Me enseña los niveles y después continúo. 2017, 11, 15. Me enseña los niveles y después 2017, 2017, 2017, 2017. Nota como nada más tengo que hacer enters y hacia abajo. ¿Por qué? Porque la base de datos está en automático guardada como una sola línea, pero bueno, ahí empecé a hacer marihuanadas. Ok, pero quiero que notes cómo justamente la información que se descargó, realmente lo que tengo es un archivo en donde yo tengo todos los valores separados por comas. 2017, 11, 14 es la primera fecha. 17.039993 es el primer precio. Lo que tenemos en la celda B2. Lo que tengo en la celda C2, 173.47, 99.96, perdón. Lo que tengo en la celda D, 171, en la celda E, 171, 33, 99, 96. ¿Ya viste? Cierre ajustado y tengo también el volumen. Toda esta información en automático se traduce a Excel y se guarda en columnas y en filas. Pero la realidad es que el archivo es esto que tengo aquí. Es un archivo de valores separados por comas. Nota cómo es fecha, coma, precio de apertura, coma, precio de máximo, coma, precio mínimo, coma, precio de cierre, coma, cierre ajustado, coma, volumen. ¿Ya viste? Entonces, ya que lo guardé con formato de libro, ya puedo tener y trabajar un poco con esta información. Nota, por ejemplo, que si yo inserto un gráfico de Excel, tengo gráficos que me pueden servir justamente para representar esta información. Por ejemplo, aquí tengo una sección en los gráficos de Excel que se llama cotizaciones. Y por ejemplo, si tú lo notas, tengo aquí un dibujito que se parece a las velas japonesas que te acabo de escribir, que dice apertura, máximos, mínimos, cierre. ¿Ok? Necesitaría seleccionar los valores y ahora sí, hablando de cotizaciones, aquí está y le doy a aceptar. Entonces, fíjate, por ejemplo, lo que me representó gráficamente. Ah, obviamente aquí son muchos datos y por eso se ve una cosa así, pero por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo,
Si yo tomo mi eje horizontal y le digo, a ver, nada más enséñame los últimos 30 datos. ¿Sí? Mira cómo ya más me enseñó 30 valores. Y también le voy a decir, ¿sabes qué? Ah, a ver, aquí voy a necesitar el mínimo de los mínimos. 150. Entonces, en el eje horizontal, le voy a decir que no me enseñe desde el 0, sino desde el 150. ¿Sale? Entonces, mira, Excel justamente me está dando la representación de los valores Open, High, Low, Close. Y fíjate cómo están agrupados en bloques de 5 en 5, porque es Open, High, Low, Close, semana 1, Open, High, Low, Close, semana 2, Open, High, Low, Close, perdón, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, semana 1, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, semana 2, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, semana 3, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, semana 4, lunes, martes, miércoles de la semana en la que estamos, porque hoy es miércoles, ¿cierto? Y entonces tenemos aquí una representación gráfica de los valores. Excel también nos puede ayudar a representar esta información, ¿sale? Yo aquí al gráfico le puedo agregar datos, por ejemplo, y le voy a agregar una serie de los precios de cierre y los valores que voy a poner son los que aparecen en esta columna. Vamos a quitarla mejor. Como es un formato muy especializado de representación gráfica, de pronto creo que puede ser difícil que nos pongamos a jugar para ponerle muchas cosas encima. ¿Sale? Pero yo creo que, a ver, vamos a ver. Si yo hiciera mi gráfico de líneas de cierre, vamos a hacerlo manual incluso. Entonces, aquí el cierre de esta fue en la parte de abajo. El cierre de este fue en la parte de arriba porque es clara, es como si fuera una verde. El cierre de este es en la parte de abajo, el cierre de este es la parte de abajo. El de este la parte de arriba, la parte de arriba, la parte de arriba, la parte de abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, 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 abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, 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 arriba, abajo. Entonces mi gráfica de línea de cierre se vería una cosa más o menos así. La última parte ya no me gustó, pero más o menos mi línea de cierres se vería como la línea morada que acabo de dibujar aquí. ¿Sale? La última lo puse mal, era abajo. ¿Sale? Entonces mi línea de cierre me hace perder información. Es más fácil, es más simplificada, pero me hace perder información. Por ejemplo, aquí no estoy viendo que llegue tan arriba como acá, ni tan abajo como acá, en este día en particular. ¿Por qué? Porque solo me estoy fijando en un valor en particular. ¿Sí? Entonces, la conclusión de esto es la siguiente. Yo tengo dos formas de representar gráficamente la información histórica de un activo. Puedo representarlo ya sea por un gráfico de línea de cierre o lo puedo representar por un gráfico de velas japonesas. ¿Sale? En cualquiera de los dos casos, las gráficas son una consecuencia de la información con la que yo estoy trabajando. Entonces, esta información va a determinar la manera de representar gráficamente los valores y lo que nos ocupa en este momento, o lo que nos va a estar ocupando es justamente trabajar esos valores, no solamente como en esto que estamos viendo de esta manera, sino empezar a procesarlos y obtener información
que me permita evaluar lo que le está ocurriendo a la empresa. ¿Sale? Particularmente, algo que me va a interesar muchísimo es trabajar con los rendimientos. ¿Ok? Ahora, quiero que notemos algo. Los precios van desde el 14 ¿cómo se llama? De noviembre del 2017 hacia adelante. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a seleccionar todos mis datos, o sea, los datos con los que estoy trabajando aquí, y los voy a ordenar, pero en orden descendente, es decir, primero lo más reciente y me voy hacia atrás. Entonces, ¿esto por qué? Particularmente para que entendamos la diferencia entre las columnas de cierre y de cierre ajustado. ¿Sale? Voy a tomar la columna de cierre y le voy a restar el cierre ajustado. Entonces, por ejemplo, quiero que veas aquí que no había ninguna diferencia hasta esta primera columna del 7 de noviembre de 2018, en donde ya hubo una diferencia entre el cierre y el cierre ajustado. Y la diferencia fue de 0.73, ¿cierto? Si yo regreso a mi gráfico, me doy cuenta que el 8 de noviembre hubo un dividendo de 0.73. ¿Y entonces qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que se pagó este dividendo y entonces en automático, por haber pagado el dividendo de 73 centavos, lo que yo estaría esperando, ojo, el dividendo se pagó el 8, perdón, pero el 7 fue el último día antes de que se pagara el dividendo. Entonces, del 7 al 8, cuando yo termino el día 7 con un precio de 209.94, al día 8 se paga el dividendo y empiezan las cotizaciones. Entonces, ¿qué esperaría yo? Bueno, si el precio era 209.94 y se pagó este dividendo de 73, en automático yo esperaría que el precio cayera a 209.21. ¿Sí? La diferencia es el precio que tenía menos el dividendo que se pagó. Esto ya lo platicamos, ¿cierto? Entonces, 209 es el precio con el que empezaría el día siguiente. Sin embargo, pues los movimientos fueron tales que terminó en 208.49. ¿Esto qué quiere decir? Que dado el efecto del dividendo, es como si aquí, en lugar de haber cerrado en 209.94, hubiera cerrado en 209.21. Es decir, si el precio de 209.94 se cayó hacia 208.49, pero no toda la caída corresponde a la diferencia entre 209.94 y 208.49. O sea, no se cayó el precio 1.45. El precio lo que se cayó fue realmente de 209.21 a 208.49. ¿Sí? Nota esto, si yo sumo la caída natural, que es de ese 0.7299, con la caída que le podemos acreditar al dividendo, resulta que se ve la caída completa de 1.46. ¿Sale? Entonces, lo que hace el cierre ajustado es contemplar que hay pagos de dividendos en algunos momentos y que esos pagos de dividendo lo que van a estar provocando es descompensaciones en el precio, que no significa que la empresa haya perdido dinero, sino más bien que la empresa está teniendo movimientos en el mercado. ¿Sale? Entonces te repito, de 209 a 208.95 a 208.49 hay 1. ¿Qué dijimos? Hay un decremento de 1.46. ¿Sale?
Pero este decremento, una parte tiene que ver con el dividendo y otra parte tiene que ver con el rendimiento que realmente se tuvo con la empresa. Justo como lo habíamos platicado al final de la clase anterior. O sea, la variación que estoy experimentando, una parte tiene que ver con dividendos y otra parte tiene que ver con ganancias de capital. Lo que hago en esta separación entre cierre y cierre ajustado es que el cierre ajustado va a eliminar el efecto de los dividendos y solamente me voy a quedar con los efectos que tienen que ver con ganancia de capital. ¿Sale? Y entonces, todo lo que trabajemos tendrá que hacerse entonces de acuerdo a el cierre ajustado, porque este no va a estar influenciado por lo que sea que hayan valido los dividendos. ¿Ok? Les voy a ocultar un poco las otras columnas y me voy a quedar solamente con estos dos vectores de información, el vector de fechas y el vector de cierres. ¿Sale? Entonces, cierres ajustados. Y lo que voy a estar haciendo es lo siguiente. Bueno, esto es de la empresa Apple. Voy a guardar el ticket símbolo ahí. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjate, vamos a calcular los rendimientos. Y recuerda esta idea, para que yo pueda calcular un rendimiento, las cosas tuvieron que ya haber pasado. Entonces, aquí el rendimiento lo voy a calcular como el valor final entre el valor inicial. Es lo que estoy haciendo cuando yo te digo, te doy 100 pesos y me devuelves 120. Entonces, en tu cabeza lo que haces para hacer la operación es valor final entre valor inicial menos 1. Aquí, por ejemplo, de 192 se cayó a 186, por eso es un rendimiento negativo. En el día anterior hubo otro rendimiento negativo del 1%. En el día anterior un rendimiento negativo del 5%. Y en el día anterior un rendimiento negativo. Y así me voy. Por ejemplo, el 7 de noviembre hubo un rendimiento positivo de 3.03. Pero a partir de ahí se ha estado cayendo y cayendo y cayendo. ¿Ya viste? De 209 ha bajado y ha bajado y ha bajado y ha bajado. Entonces, vamos a completar esta tablita y me voy dando cuenta que hay días en donde gano y hay días en donde se pierde rendimiento. ¿Te das cuenta? Hay otros en donde estoy cerca de cero, pero hay otros en donde las ganancias son grandes, 4%, y también hay días en donde las pérdidas pues son grandes, 4%. Nota que el último valor te da una división entre cero porque pues obviamente necesitaría el del 13 de noviembre del 2017. Entonces lo voy a borrar para que no obstaculice con mis cuentas. ¿Ok? Ahora, estos rendimientos son ejemplos de lo que yo podría estar esperando respecto a lo que le ocurre al precio de la acción. Lo que voy a hacer es un poco de estadística y voy a calcular un histograma de frecuencias acerca de los diferentes valores. Esto es algo que vas a ver más adelante en tu carrera, pero lo que vamos a obtener como resultado es una idea acerca de por dónde van a estar los valores. Entonces, voy a hacer un poquito de trampa. Charan, chan, chan. Voy a habilitar algo que al parecer no tengo habilitado. Sí, efectivamente. Si te fijaste, ahorita me faltaba habilitar varios complementos, varios add-ins de Excel. Entonces, el add-in particularmente que me interesaba habilitar es el que se llama análisis de datos, que una vez que está abierto nota cómo se me agregaron estos dos botones. Entonces le voy a dar en análisis de datos
Y aquí vienen una serie de diferentes funciones. Voy a buscar una que se llama histograma. Aquí está. Le voy a dar a aceptar. Me va a abrir un cuadro de diálogo donde me dice rango de entrada. Entonces voy a seleccionar el rango de entrada H, que es donde están todos los rendimientos. Sale. Le voy a decir que tiene rótulos. No voy a seleccionar nada en este rango de clases, pero voy a poner como rango de salida la celda J1 para que me quede ahí pegado. ¿Sale? Le voy a pedir que cree un gráfico y le doy a aceptar. Entonces, mira lo que hizo. De hecho, no me gustó nadita lo que hizo. Voy a borrar esto. ¿Sale? Y yo creo que voy a tener que hacerlo un poco más manual. ¿Sale? Voy a tomar algunos valores importantes. Entonces, de los valores, por ejemplo, voy a tomar el mínimo de la columna. Voy a tomar el máximo de la columna. Aquí me doy cuenta que lo máximo que ganó fue un 6% y lo máximo que perdió en un día fue el 7% esta acción. Bueno, 6,63 y 5,89. Aquí voy a contar. Hay 252 datos. Muy curiosamente me quedó exactamente este número, pero te quiero contar que es un número habitual. De hecho, así como normalmente tú dices que en un año hay 52 semanas, ¿sí? Ah, la convención es que en un año de inversión estemos contemplando que se componga de 252 días. Es decir, un año de inversión no son 365 días, sino de 252. ¿Sale? ¿Por qué? Porque a la semana hay 5 días hábiles y si al año hay 52 semanas, pues estamos hablando de algo así como de 250 más 2 semanas por 5 son otros 10 días, ¿sale? Pero por ahí puede haber feriados, puede haber suspensión de actividades y demás. Entonces, en lugar de irnos hasta 260, la convención es dejarlo en 252, ¿sale? Porque hay cosas como Navidad, Año Nuevo, Día de Independencia, cosas así, entonces se recorta la cantidad de días. ¿Ok? Entonces aquí lo que voy a hacer es rango, máximo menos mínimo, ancho de clase, no, perdón, número de clases. Ahorita no te preocupes demasiado de lo que estoy haciendo, me interesa más explicártelo que a que tú lo hagas, porque te repito, esto es de estadística, todavía no lo dominas. No tienes por qué dominarlo, pues. Lo que estoy haciendo es construir algo que se llama un
histograma de frecuencias. Sí, entonces fíjate. Ah, bueno, aquí voy a agregar una... No, así está bien. Fíjate, lo que estoy obteniendo aquí es un conteo de los valores. Nota que estoy separando todos los porcentajes que puedo observar de rendimientos diarios que tiene esta empresa y los estoy agrupando, por ejemplo, de menos 6,63% a menos 5, de menos 5 a 3,5, de 3,5 a 1,94, de 1,94 a 0,37, de 0,37 a 1,19, de 1,19 a 2,76. ¿Sí? Y entonces aquí lo que me dice es, mira, entre estos dos valores hubo un dato, pero entre estos dos hubo 4, entre estos dos hubo 17, entre estos dos hubo 61, entre estos dos hubo 122. Eso es lo que me está diciendo esta parte de la frecuencia absoluta. ¿Sale? Entonces, si yo hago una gráfica de barras sencillas, qué raro. Me doy cuenta que en cada uno de los intervalos hay diferentes cantidades, pero que la gran mayoría fueron entre el 4, 5 y el 6. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que lo más común es que los intervalos de ganancia estén entre estos tres. O sea, que en un día cualquiera yo puedo esperar con una muy buena confianza que los rendimientos estén entre menos 2 y 2,76. Es lo más común que vamos a encontrar. De hecho, puntualmente las probabilidades serían como te las describo a continuación. Porcentualmente, la probabilidad de caer en cada uno de los intervalos es esto que te estoy colocando aquí. Por ejemplo, la probabilidad de que la ganancia sea perder 0,37% o ganar 1,19, prácticamente el 48% de los días, 48,41% de los días, es que estoy viendo este resultado. Entonces, aproximadamente la mitad de los días vería un resultado por aquí, ¿sale? Pero, pues me doy cuenta que algunos cuantos días, por ejemplo, tendré un resultado mayor. El 18,65% de los días ganaré más que eso y el 32,94% de los días perderé más que 0,37%. ¿Sale? Entonces, porcentualmente aquí me doy cuenta qué tan probable es ganar alguno en particular. ¿Ok? Entonces, esto que estoy haciendo es mi primer paso para entender un poco más el rendimiento que puedo esperar de una empresa en particular. ¿Sí? Ahora, hay algo que a mí me podría encantar mucho y algo con lo que me podría sentir tentado. Yo podría buscar, ¿sabes qué? No quiero ni el más grande, ni el más pequeño, ni lo más probable, sino que quiero trabajar con el promedio para saber más o menos por dónde están las cosas. Entonces, si yo, no es probabilidad, es promedio de los valores de H, me dice, mira, qué curioso, el promedio está alrededor del 0,053%. ¿Sí? Ahora, hay un problema con este promedio en particular. Para calcular este promedio, lo que estoy haciendo es sumo los 252 valores y lo divido entre 252. ¿Sí? O sea, el promedio, tal cual lo anoté aquí, hubiera resultado de la sumatoria
del rendimiento en el tiempo I, desde I igual a 1 a 252, y al final lo divido entre 252. ¿Sí? Esto de aquí es un rendimiento aritmético. El problema de trabajar de una manera aritmética en rendimientos es el siguiente. Yo, de alguna manera, cuando trabajo un rendimiento aritmético, estoy sumando, porque eso es lo que hace la ecuación, sumando los rendimientos, lo cual no necesariamente es una operación válida. Piensa, por ejemplo, cuando ahorita, y sobre todo ahorita que estamos cerca del Buen Fin, piensa, por ejemplo, cuando te dan las ofertas y te dicen, son el 20% más el 30%. La realidad no es que te den un 50%. Esto no es el descuento que te dan. ¿Qué es lo que pasa? Si te dan el 20 más el 30, te dan el 20 y por lo tanto pagas el 80%. Y a este 80 le hacen el 30 y por lo tanto pagas el 56%. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? El efecto es que te dieron realmente un descuento del 44%, no del 50%. Entonces, nota que los descuentos, los rendimientos, los intereses, las tasas, los porcentajes no se llevan bien con la suma. Por lo que hacer este procedimiento que estoy haciendo aquí realmente no es muy válido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tengo que hacer una serie de transformaciones de esta información para que entonces yo pueda agarrar y procesar operaciones como los promedios, como las desviaciones estándar, como las varianzas, etcétera. ¿Ok? Pero por ahora vamos a quedarnos hasta aquí. Entonces, antes de terminar la sesión, quisiera preguntarles, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Sé que hoy estuve un poco más acelerado, pero mi intención es que tú puedas regresar con la grabación, volver a repetir si necesitas tener un poco más de calma, paciencia al momento de estar descargando la información o haciendo las cuentas o poniendo las fórmulas, tú en todo momento puedas agarrar, poner pausa en el video y entonces anotarla, así que no tengamos que perder tiempo en, profe, ¿me puede dejar ver la fórmula otra vez? ¿Sale? De cualquier modo, igual te voy a subir los dos archivos, o sea, la presentación y este Excel que estoy generando. ¿Estamos? Pero bueno, repito, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta el momento? Perfecto, entonces por hoy vamos a terminar hasta aquí, ¿sale? Extendí un poquito más la clase para que cubriéramos el lapso que perdimos en empezar tarde y también para que repongamos un poco del tiempo perdido, pero la verdad es que creo que vamos muy bien en el avance, entonces simple y sencillamente sería cosa de seguir echándole todos los kilos, ¿vale? Te agradezco muchísimo tu atención, espero verte mañana por aquí nuevamente y pues te deseo un excelente día. Descansa, por favor.